Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. En este caso vamos a hacer una actualización de hipertensión comparando las guías que tenemos hasta la fecha y hacer una revisión específica de la guía de la CADIGO del 2021. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico y además es por ahí por donde son ustedes quienes eligen cuáles son los temas que publicamos cada semana en este canal. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción del video. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de hipertensión arterial, haciendo claro que lo que vamos a hacer acá básicamente es una actualización de los videos que ya tenemos en el canal, enfocado sobre todo a la comparación de las guías. Tenemos una guía en el 2017, que es la guía de la AJA, tenemos dos guías en el 2018, que es la guía de la Sociedad Europea y la guía colombiana, y la más reciente, que es la guía del 2020, que es la guía de la ISH. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente comparar estas y al final vamos a hablar en particular de una guía que es la guía de enfermedad renal, que es la de la CADIGO. ¿Listo? Entonces empecemos como siempre con una breve introducción respecto a lo que es como tal la hipertensión. Podemos decir que la hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular mayor, que tiene una etiología multifactorial, como vamos a hablar ahorita en la fisiopatología, y que precisamente por estas últimas guías que han venido saliendo ha tenido cambios en definiciones, en metas de manejo, lo que ha hecho que haya alteraciones en su epidemiología, específicamente con un aumento en lo que es la prevalencia e incidencia. La gran revolución, por decirlo de alguna manera, que surge en la hipertensión realmente se da en el 2017 con las guías de la AJA, en donde las guías de la AJA, como vamos a ver ahorita, hacen un cambio en el valor a partir del cual diagnosticábamos la hipertensión. Y ese cambio es tan significativo que el ENHANES, que es la encuesta de salud en Estados Unidos, generó, o más bien este cambio en definición generó que pasáramos de un 32% de la población estadounidense que era hipertensa a un 46%, es decir, que casi de la mitad de los pacientes en Estados Unidos eran hipertensos, lo cual implicaba más o menos 31 millones de nuevas personas hipertensas y que además el cambio no solo en las, digamos, como el umbral diagnóstico, sino en las metas, generaba también que hubiera menos personas, menos del 50% incluso, que estuvieran como tal controlados. Cuando uno piensa, bueno, porque un paciente es hipertenso, tiene que recordar de qué depende la presión arterial. Y la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Esto básicamente tiene que ver con el tono de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Con qué tan constreñidos o dilatados están. Y en cuanto al gasto cardíaco, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. Y el volumen de eyección a su vez depende de la precarga, que recordemos que básicamente esto depende del retorno venoso, que tanta sangre llega al corazón para que a su vez sea eyectada, de la contractilidad, que básicamente tiene que ver con el adecuado funcionamiento del miocardio para generar un buen volumen de eyección, y de la poscarga, que básicamente se traduce en la resistencia vascular periférica, que tiene mucho que ver con esta parte del tono como tal de los vasos. Entonces, cuando tenemos alteraciones en la precarga, en la contractilidad, en la frecuencia cardíaca, en la poscarga y en la resistencia vascular periférica, todo eso puede contribuir a que un paciente sea hipertenso. Y si uno se pone a pensar, bueno, ¿cuáles son aquellas patologías que pueden afectar esto? Son muchísimas. Y por eso, como tal, la hipertensión arterial, que se conoce como primaria, previamente conocida como esencial, aunque ese nombre de esencial en teoría ya no se debería utilizar porque se usaba cuando se creía que era normal que los pacientes viejitos fueran hipertensos, y ya sabe que no, eso es una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de una hipertensión arterial primaria, usualmente tiene que ver con múltiples afecciones en todos estos parámetros, y por eso hablábamos de una etiología multifactorial, y por eso mismo no existe como tal una cura de la hipertensión. Lo único que existe es el manejo para, digamos, disminuir la misma, más no existe como tal una cura. Entonces, en términos de la fisiopatología, lo que tenemos que recordar es que todos estos parámetros de precarga, contractilidad, poroscarga, frecuencia cardíaca y demás tienen dos regulaciones, una regulación inmediata y una regulación tardía. La regulación inmediata está dada principalmente por el sistema nervioso autónomo a través principalmente de lo que es el reflejo vasoreceptor. Es decir, el equilibrio que hay entre el tono simpático y el tono parasimpático es lo que genera esta regulación. Entonces el simpático con todas las catecolaminas y el parasimpático con la acetilcolina. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy aquí sentado y me paro súbitamente, mi cuerpo lo que hace es, a través de una regulación del sistema nervioso autónomo, vasoconstreñir y aumentar como tal la presión arterial, y eso hace que no me sincope, por decirlo de alguna manera, o me desmaye. Pero esa regulación inmediata pues solo tiene ese efecto, por así decirlo, inmediato.
Si yo quiero un efecto a largo plazo, usualmente dependo de lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, péptidos natriuréticos y en menor medida de la hormona antidiurética. Aquí el principal exponente realmente es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y cada vez más se habla de otros mecanismos que están involucrados más allá del eje renina-angiotensina-aldosterona y de lo que sería el sistema nervioso simpático. Tenemos los péptidos natriuréticos, el adecuado funcionamiento del endotelio en cuanto a qué tan vasoconstreñido o vasodilatado está, el adecuado funcionamiento del sistema inmune, que cada vez más se incluyen dentro de los parámetros que regulan precisamente la presión arterial. Ya adentrándonos ahora sí en materia en la comparación de las guías, cuando uno piensa, bueno, ¿clínicamente la hipertensión arterial tiene alguna manifestación? La respuesta es no, la presión arterial no tiene síntomas, es asintomática en su gran mayoría. Hay veces que dicen que bueno, que la cefalea y este tipo de cosas, pero realmente en la gran mayoría de pacientes es asintomático. Basado en eso, las guías no hablan de una búsqueda diagnóstica como tal en términos de presentación clínica, sino de un tamizaje. Específicamente las guías que hablan de tamizaje son la ISH, que pena que se me fue esta T acá, la colombiana y la europea. La europea lo que nos dice es, vea, usted tiene un paciente que le llegó a consulta y su presión arterial está menor a 120-80, por lo menos cada 5 años vuelva a tomarle una presión arterial. Está entre 120-130, 80-85 cada 3 años. Está prehipertenso, que sería 130, 140, 85 a 90 anualmente. Y si está definitivamente hipertenso, pues ya hablamos de cómo confirmar el diagnóstico, que eso lo vamos a mencionar ahorita más adelante. La colombiana, por su parte, dice que en mayores de 50 años de forma trimestral y en menores de 50 años de forma anual. Y la ISH dice que debería ser anual en población de riesgo, que ellos definen eso como más de 18 años de raza negra. Aquí hay como un pero en eso y es que no dicen entonces cómo tamizar a los pacientes que no son de raza negra, lo cual pues creo yo es un poco delicado. ¿Listo? Entonces, si yo no estoy en el fenómeno en el cual estoy tamizando a mi paciente, sino que le tomé una presión arterial que está como tal en rangos de hipertensión, que ya ahorita vamos a definir qué voy a entender como rangos de hipertensión, pues tengo que hacer una confirmación diagnóstica. Yo con ese único valor de presión arterial no puedo decir como tal que mi paciente es hipertenso. Entonces esa confirmación diagnóstica se puede hacer realmente de 3 maneras. Una de ellas es confirmarla en otras visitas en el consultorio, que es la más desaconsejada, la que menos se recomienda. Lo que uno recomienda usualmente es utilizar alguno de los 2 mecanismos o de los 2 métodos que tenemos acá en la diapositiva, que son los métodos de confirmación ambulatoria de la presión arterial, monitoreo ambulatorio y automonitoreo de la presión arterial. El monitoreo ambulatorio mapa es lo que también muchas personas conocen como Holter, que básicamente es ese aparatico que le mide a uno la presión durante 24 horas, cada 20 minutos en el día, 30 minutos en la noche, y saca un promedio de las 24 horas del día y de la noche. Y conforme a eso uno determina si el paciente está o no está hipertenso. Por su parte, el automonitoreo es cuando uno le dice al paciente en consulta, usted en su casa va a coger juicioso con un tensiómetro, se va a tomar la tensión y me va a notar durante 7 días cómo está su tensión en la mañana, tarde y noche, por lo menos en la mañana y en la noche. Y uno cuando ya tiene 11 a 14 medidas, habiendo descartado las del primer día, lo que hace es sacar el promedio. Y con eso uno determina si el paciente está o no hipertenso. Si definitivamente no puedo hacer confirmación ambulatoria y me toca en consulta, la Sociedad Europea dice que se debe confirmar en 3 visitas separadas, la AJA dice que en 2 visitas, y ahí uno lo confirmaría si está por encima de rangos de hipertensión. Y es importante saber que hay 2 escenarios particulares en los cuales no requiero de esta confirmación diagnóstica. El primero de ellos es la sistólica mayor a 180 o la diastólica mayor a 120, y el segundo de ellos es cuando tengo sistólica mayor a 160 o diastólica mayor a 100 con ya daño como tal de órgano diana instaurado en mi paciente. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esa medición ambulatoria? ¿Cómo voy a interpretar esos métodos de confirmación ambulatoria? Entonces aquí va a depender de cuál es el valor de hipertensión o cuál es el valor diagnóstico que yo voy a tomar de hipertensión. Puede ser 140-90 o 130-80 según la guía que uno mire, como ya vamos a hablar ahorita más adelante. Si mi valor de hipertensión es 140-90, pues digamos que este es el valor que yo voy a buscar en la confirmación en consulta, por ejemplo, ¿cierto? Que esté por encima de ese valor. Pero si yo hago la medición ambulatoria y lo que hice fue un AMPA, que el paciente se tomó con tensiómetro la tensión, ese promedio lo voy a considerar anormal cuando está por encima de 135-85. Por su parte, si lo que le hice fue un mapa, voy a considerar anormal la medición cuando en el día está mayor a 135-85, cuando en la noche está mayor a 120-70 o cuando en las 24 horas está mayor a 130-80. Y estos son los valores como tal que voy a utilizar para la confirmación diagnóstica en mi paciente. Existe también, digamos, como si uno se pone a pensar más bien como, bueno, ¿cuál sería mejor? Si a mí me dicen, usted le puede pedir al paciente un mapa, un AMPA, ¿qué le pide?
Realmente no hay una superioridad en cuanto a estos, ni siquiera comparados con la consulta en cuanto a lo que es la confirmación diagnóstica que esté documentada o demostrada. Pero sí está claro que cuando uno hace el mapa, cuando uno hace el holter de la presión arterial, tiene un beneficio adicional y es que uno puede valorar la presión de la noche y conforme a la presión de la noche uno puede determinar si el paciente es dipper o no dipper. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que este es el día, ¿cierto? Aquí son las 6 de la mañana y aquí son las 6 de la noche. Normalmente un paciente cuando se levanta es hipertenso, luego la presión se regula un poco y en la noche uno debe bajar la presión, debe bajarla más o menos un 10 a un 20%. Los pacientes que no tienen esta disminución es lo que se conoce como non-dippers, ¿listo? Y los non-dippers se han dado cuenta que tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces ese sería como el plus, por así decirlo, del monitoreo ambulatorio. Y de que no depende de que se la tome, por ejemplo, no sé, alguien que no sabe hacerlo bien y cosas, digamos que es menos libre de error, es más libre de error, perdón. Además, con estos métodos yo puedo confirmar otros fenotipos de presión arterial que están claramente descritos, que son la presión arterial de bata blanca, que es cuando el paciente está hipertenso en la consulta, pero en la casa no está hipertenso. Y eso básicamente simplemente es por el hecho, como su nombre lo dice, de ver la bata blanca o estar en el contexto de la salud, en donde el paciente se pone nervioso y se activa un poco su sistema nervioso autónomo simpático. ¿Listo? Pero existe el opuesto, existe la hipertensión arterial enmascarada, que es el paciente que en la consulta está bien, pero en la casa se la pasa hipertenso. Estos dos fenómenos yo los voy a poder diagnosticar precisamente a través de estas mediciones ambulatorias. Y entonces ahora sí llegamos a la pregunta del año y es, bueno, ¿qué valor voy a utilizar para diagnosticar hipertensión? Porque, pues por lo menos cuando yo me formé en el pregrado, antes de que saliera en el 2017 la guía, a mí me enseñaron, antes de llegar a clínicas, que 140-90 era el valor de presión arterial a partir del cual yo diagnosticaba hipertensión. Pero resulta que en el 2017 llega la baja, que es la que estamos viendo acá, y nos dice, ¿sabe qué? Pues no. Voy a decir que ahora una presión arterial es normal cuando está menor a 120-80. Voy a decir que está elevada o prehipertenso cuando está entre 120-130 y la diastólica la sigo dejando en 90. Y voy a hablar de hipertensión desde 130-80. Y voy a hablar de hipertensión grado 2 desde 140-90. Es decir, lo que para nosotros antes era hipertensión, ahora era incluso hipertensión grado 2 para la AJA. Sin embargo, uno va a ver, y la Sociedad Europea en el 2018 dice, ¿sabe que no estamos tan de acuerdo? Para nosotros vamos a seguir hablando de hipertensión grado 1 por encima de 140-90 y vamos a seguir manejando los valores que siempre hemos tenido. ¿Sí? Que básicamente grado 2 160-180, 100-110 y grado 3 por encima de 180-110. Y la guía colombiana también llega y dice, pues sabe que nosotros también vamos con la europea. Nuestra definición va a ser por encima de 140-90 y la descalificación de los grados va a ser semejante. Y la ISH, que incluso publica su guía en AHA Journals, que mucha gente cuando salió la guía de la ISH dijo, uy, la AHA sacó una nueva guía de hipertensión y se arrepintieron. No, realmente fue la guía de la ISH, solo que se publica en AHA Journals. Dice también, vea, pues nuestra definición es 140-90, no adoptamos la de la AJA. Y vamos a hablar de grado 1 de 140, 160, 90, 100 y grado 2 más de 160, 100 y hasta ahí llegan la estadificación de los grados de la ISH. Entonces la pregunta es, ¿cuál utilizamos? O sea, tenemos tres guías que nos dicen no, sigamos 140-90 y tenemos la guía de la AJA que mucha gente ha adoptado, muchas sociedades han adoptado, evidentemente, sobre todo las norteamericanas, en donde bajan notoriamente el valor a partir del cual determinamos que un paciente es hipertenso. Entonces, para uno responder esta pregunta de qué definición va a utilizar, lo que tiene que entender, creo yo, en primer lugar, es por qué existen esas diferencias. ¿Cuál es la razón de que la AJA haya dicho, sabe qué? Ahora nuestro valor de hipertensión es 130-80. Y resulta que cuando uno se va a ver la guía se basa en un metaanálisis que es viejísimo. Es incluso anterior a las guías anteriores que ya existían de hipertensión de la AJA, en donde le dicen a uno, vea, por encima de 120 y por encima de 80 en el caso de la presión arterial sistólica y diastólica respectivamente, por cada 20 milímetros o 10 milímetros de mercurio que se sube la presión arterial, se duplica el riesgo de enfermedad cardíaca y de stroke. Y dicen que precisamente, sobre todo la presión arterial sistólica y la de pulso tienen más significancia en términos de mortalidad en los mayores de 50 años y la diastólica en los menores de 50 años. Pero como les digo, uno le llama la atención y es que esa vaina es muy vieja. Entonces, ¿por qué hasta ahora, basados en este estudio que ya hace rato conocían, deciden cambiar el valor a partir del cual diagnostican hipertensión? Y lo que le preocupa sobre todo a uno, y que también los dicen las guías que no adoptan la definición de la AJA, es que si uno coge y hace una relación entre mortalidad e hipertensión arterial, esa relación no es así lineal.
esa relación tiene un comportamiento como el que estamos viendo en estas curvas de J, en donde tenemos un punto mínimo, en donde el paciente se muere menos a nivel de la presión arterial, pero abajo de ese punto y arriba de ese punto el paciente se muere más. Y ese punto, fíjense que en la diastólica está ahí casi que en 80 y en la sistólica está ahí incluso casi que en 140, 130. Entonces, basado en eso, pues digamos que las guías dicen, pues no, o sea, no tenemos nada que nos justifique realmente que un paciente sea hipertenso desde antes de lo que lo determinábamos antes y que necesite manejo de la presión arterial desde antes que lo que necesitábamos antes. Entonces, a eso es importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes le preguntan a mucha gente que adopta las guías de la baja y ustedes le preguntan, venga, ¿y usted por qué utiliza ese diagnóstico? Le va a decir, por el estudio Sprint, que ese ya lo vamos a hablar ahorita. Pero como vamos a ver ahorita, el estudio Sprint es de metas de manejo de presión arterial, no de umbral diagnóstico. Entonces, basado en eso, creo yo que lo más prudente es utilizar el diagnóstico de 140-90. Ahora que con el Sprint podemos extrapolar, por decirlo de alguna manera, que muy probablemente un paciente con alto riesgo cardiovascular, que está por ejemplo en esa prehipertensión, hay que ponerle más cuidado, pues sí, pero no quiere decir que a todos los vamos a diagnosticar entonces con hipertensión por encima de 130-80. Es mi opinión, ¿listo? Y creo yo que pues es la de las guías también. Entonces, independientemente del valor que ustedes utilicen y de dónde ejerzan, digamos que ustedes ya diagnosticaron al paciente como hipertenso. ¿Cuál va a ser la valoración, digamos, como inicial que van a hacer en ese paciente? Las guías son muy semejantes en general, una buena historia clínica para determinar cómo está, hacer un buen examen físico para ver si hay algo que nos hable de alguna alteración en el mismo, hacer exámenes de laboratorio que básicamente se enfocan en lo que serían los parámetros de riesgo cardiovascular del paciente, como por ejemplo el hemograma completo, el perfil lipídico, la monitorización de la función renal, TSH, ácido úrico, etcétera, el uroanálisis, el electrocardiograma y ocasionalmente uno puede considerar los otros. Entonces, si uno trata como de dividir esto, lo que uno podría decir básicamente es que hay tres tipos, creo yo, de parámetros de hipertensión arterial. El primer tipo, o más bien de paraclínicos que uno solicita, son los de riesgo cardiovascular. Y es que a uno le importa saber el paciente hipertenso qué tanto riesgo cardiovascular tiene. Y entonces aquí uno le pide pues la parte del perfil lipídico, uno le pide la TSH, en ocasiones según la guía que le dan el ácido úrico y con eso uno mira. Lo segundo que uno le solicita es el tamizaje de daño de órgano diana asintomático, ¿cierto? Cuando uno mira si el paciente tiene daño o no de órgano diana, pues digamos que ahí uno tiene que saber cuáles son los órganos diana de la tensión arterial. El primero de ellos pues es el corazón y ahí podemos utilizar el electrocardiograma o el ECO-TT buscando hipertensión. El segundo de ellos es la vasculatura y ahí lo que buscamos es el índice tarsal braquial para la, pues digamos, la enfermedad arterial periférica y también determinar si el paciente tiene o no soplo en las carótidas o clínica sugestiva de estenosis carotidia por una placa ateromatosa y en tal caso de que sí, pues uno le hace el Doppler, ¿listo? El tercero es el ojo o la retina, entonces por eso fondo de ojo dilatado anual a todos los pacientes hipertensos. El cuarto es el riñón y por eso a todos los pacientes se les hace uroanálisis, se les hace relación AC y se les hace creatinina de forma anual. Y el quinto sería el cerebro, ¿cierto? Y por eso a todos los pacientes pues uno les hace tamizaje de deterioro neurocognitivo mayor, un mini mental o algo por el estilo. Ese sería como el resumen. Después de que uno hace esa valoración, pues inicia entonces el manejo del paciente hipertenso. Y el manejo se va a ir en un manejo no farmacológico y en un manejo farmacológico, haciendo la acotación importante de que el manejo no farmacológico es igual de importante que el farmacológico. Porque fíjense cómo, por ejemplo, con pérdida de peso, por cada kilo el paciente baja 1 milímetro de mercurio. Si utiliza una dieta apropiada, que no necesariamente tiene que ser dieta DASH, puede ser dieta mediterránea o otro tipo, puede bajar hasta 11 milímetros de mercurio. Disminuir la ingesta de sodio, 5 a 6 milímetros de mercurio. ¿Cuánto de sodio? 2 gramos, que eso equivale básicamente a 5 gramos de sal. ¿Listo? Dieta de aumento de potasio, 4 a 5 milímetros de mercurio. Ejercicio aeróbico, ojalá 150 minutos a la semana, 5 a 8 milímetros de mercurio. Y reducir la ingesta de alcohol, 4 milímetros de mercurio. Entonces es importante. Aquí tenemos la comparación de las guías en cuanto a la intervención que podemos hacer en estilo de vida. Son muy semejantes, básicamente dieta balanceada, pérdida de peso, ejercicio, actividad física, reducir el tabaquismo, o más bien suspender el tabaquismo y reducir el consumo de alcohol. Y aquí esta guía de la baja nos habla de otros factores de riesgo cardiovasculares que podemos tratar de manejar en el paciente, como hacer un adecuado manejo de sus comorbilidades, manejarle bien la diabetes mellitus, la dislipidemia, el sobrepeso, etcétera. Una vez entonces yo le inculco, por así decirlo, a mi paciente el manejo no farmacológico, lo que sigue es pues instaurar el manejo farmacológico. El manejo farmacológico de los pacientes pues puede ser
mediante diversos fármacos. Existen muchos medicamentos antihipertensivos, algunos de ellos de primera línea y otros de segunda línea. Los que conocemos como medicamentos de primera línea son los ARA2 o IECA, que juntos abordamos como inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, bloqueadores de receptores de calcio, entonces calcio antagonistas, y los diuréticos tiacídicos o tiacídicos like, ¿cierto? O tipo tiacida. Dentro de los de segunda línea tenemos a los beta bloqueadores, a los alfa 1 antagonistas, que básicamente aquí tenemos como principal exponente al prazosin, ¿cierto? A los alfa 2 agonistas, en donde tenemos aquí básicamente a la clonidina, a los antagonistas o inhibidores del receptor mineralocorticoide, que aquí básicamente tenemos a la espironolactona, vasodilatadores directos, que aquí tendríamos a la hidralacina y al minoxidil, y los inhibidores de la renina, que son el alisquiren, que realmente pues cada vez se utiliza menos y cada vez se recomienda menos su uso. La pregunta que uno tendría es, bueno, entonces, ¿cuándo inicio yo el manejo farmacológico? ¿Qué nos dice la guía de la AJA? Que usted debe iniciar el manejo farmacológico, es decir, no solo utilizar manejo no farmacológico, sino manejo farmacológico en el paciente que tiene más de 140-90, que recordemos que esto es lo que para ellos es grado 2, o el paciente con grado 1 que tenga enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, o que tenga un riesgo cardiovascular a 10 años mayor al 10%. ¿Qué nos dice la guía europea? La guía europea nos dice más de 160-90, que más o menos sería lo que entendemos como grado 2 en la guía europea, o el paciente menor de 80 años que tenga más de 135-85 con enfermedad cardiovascular establecida, o más de 140-90 con riesgo cardiovascular mayor a 10%, daño de órgano diana, más de 65 años y que sea refractario al estilo de vida. La guía colombiana también grado 2, básicamente 160-100, o menor de 70 años con grado 1 que tenga daño de órgano diana, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, riesgo cardiovascular mayor al 10% o que haya sido refractaria al estilo de vida. Y la ISH también nos habla básicamente de grado 2 y grado 1 con alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o daño de órgano diana. Si uno se pone a comparar todo esto y se lo trata de aprender de memoria, creo yo que pues se pierde, ¿cierto? Entonces yo traté de aprendérmelo así. En general, independientemente de la guía que ustedes utilicen, si ustedes preguntan ¿cuándo inicio el manejo farmacológico? Hay dos indicaciones grandes, pues por agruparlas. La primera es que tenga grado 2. Independientemente de la guía que utilicen, grado 2 de la AJA o grado 2 de la Sociedad Europea, que tenga grado 2. Y la segunda va a ser el paciente que tenga grado 1 y que cumpla alguna de las siguientes condiciones. La primera es que haya sido refractario al manejo con estilo de vida que le pusieron. La segunda es que tenga un alto riesgo cardiovascular entendido como más del 10%. La segunda es que tenga enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica o diabetes mellitus. Y la última es que tenga un daño de órgano diana establecido. En esos pacientes ustedes van a iniciar manejo farmacológico. La pregunta que surgiría ahí creo yo sería entonces, listo, lo va a iniciar farmacológico, ¿con qué es el inicio? Vimos que teníamos medicamentos de primera línea, medicamentos de segunda línea, ¿habrá alguna superioridad uno sobre otro? Y la respuesta es que no. Realmente no hay ninguna superioridad, la única superioridad o el único escenario en el cual llega a haber superioridad es en los beta bloqueadores en los pacientes que son infartados recientemente. De resto, realmente lo que se han dado cuenta en todos los estudios es que lo que importa es que yo baje la presión arterial, no con qué lo haga, ¿listo? Entonces por eso digamos que no hay ninguna superioridad de uno sobre otro, por lo menos en términos de desenlaces por el hecho de reducir la presión arterial. Se ha hablado mucho de la diferencia que existe entre la hidroclorotiazida y los diuréticos tiacídicos likes como la clortalidona, en donde por ejemplo cuando salió el estudio ALHAT, que es como el que más suena de esta comparación, dicen que uno debería utilizar, si uno va a utilizar un diurético tiacídico, la clortalidona y no la hidroclorotiazida. Recientemente, fíjense, diciembre 29 de 2022, publican este estudio en donde lo que dicen es, vea, hemos visto que hay varios estudios observacionales en donde esto parece que no es cierto, que la clortalidona es mejor que la hidroclorotiazida. Entonces cogen a un montón de pacientes, más de 13.000 mayores de 65 años, que ya venían con hidroclorotiazida y les ponen clortalidona y a otros los dejan con hidroclorotiazida. Y comparan básicamente eventos adversos cardiovasculares mayores. ¿Y qué se dan cuenta? Que no hay diferencias ni en desenlaces primarios ni en secundarios del uso de la clortalidona versus la hidroclorotiazida, haciendo la salvedad de que este estudio es realizado y patrocinado por el Veterans Affairs de Estados Unidos. Entonces eso le da un poquito de ruido en cuanto a que lo patrocinó y lo diseñó él mismo, pero pues digamos que lo que nos dice esto y fortalece aún más lo que le estoy diciendo es que no hay una superioridad de unos sobre otros.
También ha habido la duda y había la, digamos, como la sospecha, sobre todo por eso de que les hablaba, por ejemplo, al inicio de los dipper y non-dipper, si había alguna utilidad de poner el medicamento antihipertensivo en la noche en lugar de en la mañana. Este es un estudio muy bueno que se llama el TIME, que es en Estados Unidos, en donde cogen a 21.000 pacientes mayores de 18 años hipertensos y los ponen a tomarse todos los antihipertensivos en la mañana versus los antihipertensivos en la noche. Y compararon MACE con un seguimiento a 5.2 años y fíjense cómo ninguna P es estadísticamente significativa, por lo cual no hay evidencia de que poner digamos, los medicamentos antihipertensivos en la noche sea de alguna utilidad en, digamos, por lo menos en desenlaces importantes en los pacientes hipertensos. Entonces si uno baja, uno mira todo esto que les dije, uno sigue igual de perdido, ¿no? Como bueno, entonces tengo 4 opciones, tengo que ponerle a mi paciente un medicamento. ¿Qué le pongo? El amlodipino, le pongo el captopril, le pongo el losartán, ¿qué le pongo? Entonces uno, digamos que en ese escenario lo que uno puede tratar de pensar es listo, ¿qué más tiene mi paciente? ¿Qué otras comorbilidades tiene mi paciente? ¿Y será que esa comorbilidad me habla de que por esa comorbilidad sea mejor un medicamento que otro? O más bien que no sea bueno ponerle uno también porque quizá ese medicamento sea deleterio para esa comorbilidad. Entonces, por ejemplo, si mi paciente es diabético, si mi paciente tiene falla cardíaca, si mi paciente está obeso, si mi paciente tiene síndrome metabólico, está postinfarto, muy probablemente el IECA o el ARA2 sean excelentes opciones, porque el IECA o el ARA2 en muchas ocasiones pasan a ser manejo de, por ejemplo, de la nefropatía diabética, de la falla cardíaca, entre otros. Entonces yo como que me adelanto un poco y contribuyo a disminuir el componente fisiopatológico de esas enfermedades. Si tengo un paciente anciano, raza negra, con Raynaud, por ejemplo, también que tiene cefalea, que tiene este tipo de cosas, puedo considerar el calcio antagonista. Si tengo un paciente con raza negra o con osteoporosis, puedo considerar las tiacidas porque las tiacidas generan hipercalcemia. ¿Listo? Y si tengo un paciente que tiene falla cardíaca, migraña, fibrilación auricular, hipertiroidismo, el beta bloqueador puede ser una muy buena opción ahí a pesar de que no está incluido dentro de los de primera línea. Lo mismo pienso al opuesto. Entonces, si tengo un paciente con hipercalemia, que tiene un embarazo o que tiene riesgo de angioedema, pues no le pongo IECA o ARA2. Si tengo un paciente que tiene falla cardíaca sintomática, que se hematiza mucho, que tiene taquiarritmia, pues no le pongo el calcio antagonista. El paciente con gota, el paciente con síndrome metabólico con riesgo de hipoglicemia, ese tipo de cosas, no le pongo, con riesgo de hiperglicemia, perdón, no le pongo la tiacida. Y el beta bloqueador, el paciente con asma, con bloqueo AB, con bradicardia severa o con diabetes que me pueden mascarar una hipoglicemia, no le pongo el beta bloqueador. Entonces yo considero todos estos como pros y contras de cada uno de los medicamentos y basado en eso le inicio el mismo. Cada vez más se habla entonces es de, bueno, ¿será que con solo uno es suficiente o será que yo necesito ponerle 2 medicamentos a mi paciente? Y nuevamente aquí podemos hablar de la comparación de qué es lo que dicen las guías respecto a cuándo poner terapia dual. Entonces, la baja lo que nos dice es que si tengo un paciente que tiene una sistólica más de 20 o más de 10 de la meta, yo debería iniciarle terapia dual. Y a todo paciente con hipertensión arterial estadio 2, es decir, más de 140/90. La guía europea básicamente nos dice combínele a todos menos a los pacientes frágiles o que tienen un grado 1 con un muy bajo riesgo cardiovascular. La guía colombiana nos dice a todos los pacientes con estadio 2 y la ISH nos dice combinación a todos menos a mayores de 80 años frágiles o grado 1 con bajo riesgo cardiovascular. Entonces nuevamente el consenso sería, por así decirlo, si es grado 2, póngale terapia dual y si es grado 1 con un alto riesgo cardiovascular, etcétera, usted podría considerarlo. ¿Por qué? Básicamente porque se han dado cuenta que muy probablemente, teniendo en cuenta lo que vamos a hablar ahorita, que son las metas de presión arterial que se están instaurando cada vez más restrictivas, un medicamento quizá no sea suficiente. Entonces aquí surge la misma duda que teníamos al inicio. ¿Será que hay alguna combinación que sea mejor que otra? Y este es el único estudio que nos dice que quizá combinar benzapril con amlodipino versus con hidroclorotiazida parece que les va mejor con el benzapril con amlodipino. Aquí eran pacientes pues, que tienen un alto riesgo cardiovascular por enfermedad cardíaca, infarto, etcétera, y les fue mejor con esa combinación del Accomplish. Pero esto no se ha logrado reproducir en otros estudios y en general lo que uno ve en las guías es que le dicen a uno combine cualquiera menos IECA con ARA2, o sea, la combinación de IECA con ARA2 idealmente no, o la combinación por ejemplo de 2 medicamentos que hipotensen mucho, por ejemplo beta bloqueador con clonidina, tampoco de entrada sería una muy buena opción, serían como las cosas que uno tendría en consideración. Entonces yo ya definí que a mi paciente lo diagnostiqué, le pedí todos sus exámenes y le voy a iniciar manejo. La pregunta es ¿hasta dónde le voy a llevar la presión arterial? ¿Cuál es la meta que voy a utilizar? Y aquí sí es donde entra como los principales cambios que tenemos en términos del manejo de la presión arterial y es que cada vez más nos estamos yendo con metas un poco más restrictivas. Si uno dice, bueno, ¿cuáles son las metas que dice la AJA, cierto? La AJA básicamente dice 130, 80 para todo el mundo.
¿Listo? 130-80 para todo el mundo. Es como lo que ellos recomiendan. Dicen, si usted tiene un paciente adulto mayor, con hipertensión, con un alto riesgo de comorbilidades, etcétera, puede considerar que sea menos. Pero en general ellos dicen 130-80 para todos. La Sociedad Europea, por su parte, varía un poco. Y lo que nos dice es, si usted tiene un paciente mayor de 65 años, ojalá téngalo entre 130 y 140. Vean que no dicen menor a 130. Dicen entre 130 y 140. Y la diastólica téngasela entre 70 y 80. ¿Listo? Y para los pacientes que tienen entre 18 y 65 años, ellos le dicen a uno, sobre todo si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, un riesgo cardiovascular aumentado, enfermedad renal crónica, póngale 130 o menos. Y ojalá 130 o menos con una diastólica de 70-80. Es decir, la Sociedad Europea no es tan tajante en el sentido de a todo el mundo 130-80. La guía colombiana, por su parte, lo que nos dice es si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, téngale una meta de 120, 130, 70, 80 y fíjense que me gusta de la europea y la colombiana que ponen un límite inferior basado en eso que hablábamos de la curva J. Si el paciente tiene fragilidad, tiene intolerancia a los antihipertensivos, etcétera, pues sea un poquito más liberal, 140, 150, 80, 90. Y para el resto de pacientes que ni son muy frágiles, ni son muy, digamos, como comórbidos, ni tienen un alto riesgo cardiovascular, déjelos en 130, 40, 80, 90. Y la ISH nos dice, si usted tiene un paciente con hipertensión esencial o primaria, lo que usted va a lograr, pues digamos, o lo que usted va a buscar es una reducción de más de 20 de la sistólica y 10 de la diastólica, buscando una meta de 140-90. En los menores de 65 años va a buscar menos de 130-80, pero con un límite inferior de 120-70. Y en los mayores de 65 años usted puede considerar más bien 140-90. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un concepto aquí muy importante que está en todas las guías, menos en la de la baja que le clavó 130-80 de meta a todo el mundo, que es el riesgo cardiovascular. Y también fue importante porque, por ejemplo, conforme a eso determinábamos a quiénes manejábamos y a quiénes no. Los que tenían un riesgo cardiovascular mayor al 10% con grado 1, de una les empezábamos terapia farmacológica. Entonces, ¿con qué calculo el riesgo cardiovascular? Que creo que es algo muy importante que uno debería considerar, porque sobre todo si uno trabaja en consulta externa o ve paciente por consulta externa, pues siempre está la duda de qué hago con eso. Cuando uno mira la guía de la AJA en general nos habla de riesgo cardiovascular estimado por el Framingham. La guía de la Sociedad Europea utiliza algo que es el score de la Sociedad Europea, que es básicamente ese mapita de calor que muy probablemente habrán visto, o habla de otros como por ejemplo podría ser el Interheart o cosas por el estilo. La guía colombiana nos dice, realmente deberíamos utilizar el Interheart, no deberíamos utilizar ni el Framingham ni el score porque no están validados, aunque realmente por lo menos en Colombia el Framingham sí está validado con un factor de corrección de 0,75. Es decir, uno calcula el Framingham normalito y lo que le dio de riesgo lo multiplica por 0,75 y ese es el riesgo del paciente. Pero digamos que en la actualidad todas estas guías son viejas, pero desde el 2021, si mal no estoy, tenemos un score de riesgo cardiovascular creado por la Organización Panamericana de la Salud que está validado pues en todos los países de Latinoamérica y muy probablemente creo yo que debería ser el que deberíamos de utilizar. Y la guía de la ISH también nos habla de un factor de riesgo y un riesgo cardiovascular que está determinado por los factores de riesgo cardiovasculares y la presencia o no de daño de órgano diana, más que por un riesgo como tal cardiovascular propiamente o un cálculo de un score de riesgo cardiovascular. Entonces varía mucho si se dan cuenta. Fíjense que la europea, la sociedad americana también tienen muy en cuenta el daño de órgano diana, etc. Entonces, pues está esa duda de qué deberíamos utilizar, pero en general pues en Colombia y en Latinoamérica, creo yo, un score sí tiene validación con algún factor de corrección en su país. En Colombia sí están viendo pues 0.75 para el Framingham o utilizar el de la OPS. Si ustedes buscan riesgo cardiovascular OPS y eso es gratis ahí en internet. ¿Por qué las metas? ¿Cierto? ¿Por qué cada vez más nos estamos yendo, como les estaba mencionando ahorita, a estas metas restrictivas? Y aquí sí, a diferencia de la pregunta de por qué cambió la definición de hipertensión para la baja, aquí sí porque para todo el mundo estamos utilizando metas más restrictivas, la respuesta es este estudio que se llama el SPRINT. El SPRINT es un estudio de 9.300 pacientes en donde lo que hicieron fue básicamente comparar qué pasaba con los pacientes que ya tenían diagnóstico de hipertensión previamente con guías anteriores a llevarlos a sistólica menor a 140 versus sistólica menor a 120. Y estos eran pacientes con alto riesgo cardiovascular, porque ya tenían enfermedad cardiovascular, porque eran enfermos renales crónicos, tenían un riesgo cardiovascular mayor a 15% a 10 años, o eran pacientes mayores de 75 años. Haciendo una claridad muy importante, y es que excluyeron a pacientes con ACV y a pacientes con diabetes mellitus.
Y resulta que se dieron cuenta que cuando comparaban los MACE, que es el compuesto básicamente de síndrome coronario agudo, stroke, falla cardíaca, los pacientes que tenían una presión arterial sistólica más baja, a los que les pusieron un control más estricto, les fue mejor. El sprint tiene muchísimas críticas que son importantes, creo yo, considerar y que son importantes tener en cuenta, sobre todo respecto a uno cómo aplica esto de las metas restrictivas. La primera y una que me parece que es demasiado importante es que el sprint utilizó un oscilómetro, es decir, era un aparato mecánico que medía la presión arterial, no con esfingomanómetro y con tensión arterial auscultatoria ni nada por el estilo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando uno mira los estudios, cuando uno utiliza un método automatizado de presión arterial versus un método manual, hay una variación que puede ser de hasta 10 milímetros de mercurio de la presión arterial. Entonces cuando uno dice, venga, pusieron una tensión arterial de 120 de meta, eso quiere decir que en el consultorio esa tensión arterial realmente es de 130, 135 más o menos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque no nos podemos ir entonces a decir, no, a todo el mundo le vamos a poner 120 de sistólica porque fijo entonces todo el mundo si lo ve con más de 120 en la consulta y se está mal controlado y le pone otro antihipertensivo y lo llevamos a ese lado de la curva J que no queremos de aumento de mortalidad. ¿Listo? Algo importante, lo que decíamos, no ACV ni diabéticos y una crítica que también se le ha hecho mucho si verdaderamente es o no efectivo en ancianos por el mayor riesgo, digamos, que podría tener de síncope, de eventos adversos relacionados a medicamentos, polifarmacia, etc. Y sobre todo porque cuando uno mira algunos artículos que critican el sprint, dicen que lo que ellos utilizaron para determinar si los ancianos eran frágiles o no, si eran fit o no fit, no lo utilizaron muy bien, que digamos. Entonces, pues digamos que tiene bastante como esa implicación ahí importante a tener en cuenta. Cuando uno mira aquí la parte del análisis por subgrupos, fíjense que cuando uno mira previous CKD, o sea, si el paciente tenía o no previamente enfermedad renal crónica, en ese subgrupo pues no les dio, porque cruza la unidad. En menores de 75 años no les dio, en sexo femenino no les dio, en raza negra no les dio, en enfermedad cardiovascular previa no les dio más fue cuando tenían alto riesgo cardiovascular. Entonces pues es importante tener eso ahí como en consideración. Como excluyeron entonces a los de ACV y a los diabéticos, pues toca saber si en esos pacientes también sirve. Y aquí lo importante a saber es, en primer lugar, uno, ¿por qué excluyeron a los diabéticos? Entonces resulta que antes del sprint hubo un estudio que se llamó el ACCORD. El ACCORD valoró metas restrictivas de control glucométrico, ¿cierto? O sea, unas metas de control estricto en la parte de la glicemia, pero también de hipertensión. Y en este estudio no les fue bien, por eso los excluyeron. Y aquí tenemos este estudio que lo que hace es comparar pues una presión arterial más restrictiva versus una más liberal y por lo menos en este metaanálisis del JAMA parece que sí les va mejor en términos de MACE. Entonces basado en eso, en los diabéticos también se está utilizando una meta más restrictiva, usualmente de 130-80. Y en cuanto a los ancianos, tenemos este estudio que es reciente, que de hecho lo sacaron en la... No estoy seguro si fue este año o el pasado en el Congreso de la Sociedad Europea, que se llama el STEP, ¿listo? En el STEP lo que hacen es precisamente comparar tensión arterial restrictiva, entendida como 130-110, 130 no 120, versus 150-130 en pacientes de 60-80 años, más de 8.000 pacientes. Y lo que hicieron fue comparar MACE, básicamente, y se dieron cuenta que aparentemente a estos pacientes con una P estadísticamente significativa les iba mejor cuando utilizaban un esquema intensivo de tratamiento. ¿Listo? Esto a expensas de eventos adversos como hipotensión. ¿Listo? Cosas importantes a tener en cuenta de este estudio: población asiática. Todos sabemos, los asiáticos viven más, tienen una mejor calidad de vida, tienen una dieta completamente diferente a la latinoamericana. Entonces la duda es qué tan aplicable es esto a nuestro medio y qué tan, digamos, como verdaderamente restrictivos vamos a ser basados en eso con la presión arterial con nuestros pacientes ancianos. Entonces, como conclusiones grandes creo yo que podemos tener de la parte de lo de la meta: si el paciente tiene riesgo cardiovascular aumentado, definitivamente creo yo que hay evidencia suficiente para determinar que nuestra meta debería ser restrictiva de 130-80. Pero si es un paciente que no tiene riesgo cardiovascular aumentado, queda la duda de si verdaderamente sería útil o no. ¿Listo? Entonces creo yo que esa sería como la disyuntiva y también queda la duda de realmente en los ancianos cuánto utilizar de meta. Pero en general deberíamos tender a esa meta de 130-90, 130-80 en los pacientes hipertensos, pienso yo. Hablemos entonces de esta particularidad de enfermedad renal, que es la última guía que salió relacionada con hipertensión, que es la de KDIGO del 2021. La guía de KDIGO del 2021 hace énfasis en varias cosas. La primera es que para diagnosticar hipertensión arterial yo debo utilizar una adecuada toma de la presión arterial. Dicen ellos que la
confirmación ambulatoria superior a la de la oficina, y si uno llega a hacerlo en la oficina debe ser una toma estandarizada, haciendo claro que en la toma estandarizada ellos incluyen el uso de un oscilómetro, es decir, no la tensión manual en el consultorio. Es decir, toman la tensión arterial de forma electrónica en el consultorio. Hablan evidentemente de las medidas no farmacológicas y la importancia de las mismas que ya habíamos mencionado previamente. Y algo muy importante es que hablan de unas metas en enfermedad renal crónica de 120-80. No 130-80, que es lo que hablábamos previamente. Se bajan un montón en la sistólica. Y en términos de diálisis y trasplante se hablan de menos de 130-80. Aquí está todo lo que necesitamos para una adecuada toma de la presión arterial, que esté quieto el ambiente, que el paciente no haya fumado, que tenga la vejiga vacía, que esté relajado por más de 5 minutos, que esté sentado con la espalda apoyada y con los pies apoyados en el suelo. Y fíjense, un oscilómetro. Lo que uno se pregunta entonces es cuál es la justificación de las metas, porque pues 120-80 creo yo es bastante restrictivo, más teniendo en cuenta lo que vimos del análisis por subgrupos del sprint. La justificación que da la guía es la siguiente: el sprint 1 incluyó población renal y parece que hay una posible declinación en qué tanto le baja la TFG a sus pacientes. Y el ACORD tenemos el problema que es en población diabética, que es la causa más común de enfermedad renal crónica a nivel mundial, en donde no hubo beneficio como les comenté, y además no incluyeron a pacientes con creatina mayor a 1,5. Pero ellos llegan y dicen, no, pero hay otros estudios observacionales, etcétera, entonces no consideramos que haya evidencia suficiente para no recomendar unas metas restrictivas en la población diabética. ¿Listo? Y cogen y pues digamos que muestran este estudio que es como un subanálisis ya del paciente con enfermedad renal crónica en el sprint, y lo que ellos se dan cuenta es que en el primary outcome, que era lo que habíamos hablado, en los MACE conjuntos, si bien no hay diferencia, hay diferencias estadísticamente significativas en el análisis secundario o en los outcomes secundarios para falla cardíaca, muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa. Ahora, ¿qué tan correcto es esto estadísticamente? Teóricamente no. Si uno el outcome primario no le da, no tendría por qué pasar a analizar outcomes secundarios. Entonces creo yo que es bastante debatible definir esa meta de 120-80 en los pacientes enfermos renales crónicos. Y en mi opinión creería yo que no es algo a realizar. ¿Listo? ¿Con qué manejarlo? Ellos dicen IECA dorados como primera línea en todo paciente que tenga proteinuria, y en el trasplante utilizar, digamos, calcio antagonistas o ARA2, porque parece que hay una reducción del riesgo de rechazo en esos pacientes. Y recordar que esta recomendación de la albuminuria es independientemente de si el paciente tiene o no tiene como tal diabetes. ¿Listo? Es como lo que uno tendría que tener en cuenta. Y aquí este es como un metaanálisis que ellos ponen del uso de los IECAs para la reducción como tal de los eventos adversos cardiovasculares versus placebo, evidentemente, o sea, versus no manejar la hipertensión arterial. ¿Hay beneficio en la dosis nocturna? Pues ya habíamos visto que teníamos este estudio del TIME que muestra que no, pero aquí tenemos este estudio que es observacional, no es un ensayo clínico aleatorizado, en el cual parece que sí habría beneficio de poner uno de los medicamentos antihipertensivos en la noche. Y creo que hay un aspecto muy importante a hablar de los renales crónicos, y es qué hacer con los IECA y con los ARA2 en el paciente que tiene una enfermedad renal crónica avanzada. Porque uno siempre ha visto que existen personas que llegan y dicen, no, si el paciente tiene una TFG menor a 30, una TFG menor a 15, hay que suspenderle el IECA o el ARA2. Y no, eso es falso. Resulta que son protectores, son nefroprotectores, disminuyen la proteinuria y uno no tendría por qué quitarlos. Y este estudio, que es del New England, también reciente, de diciembre 1 del 2022, coge a 411 pacientes con una TFG menor a 30 y comparan si quitarles o no quitarles el inhibidor del eje renina-angiotensina aldosterona, con un desenlace primario de cómo estaba la TFG a los 3 años y un desenlace secundario de enfermedad renal crónica terminal y disminución del 50% de la TFG, entre otros desenlaces como tal relacionados con la parte renal. Y lo que se dan cuenta, fíjense, en el desenlace primario es que cuando uno mira el efecto del tratamiento, es decir, de quitarlo o no quitarlo, ¿cierto?, todos pasan de negativo a positivo, todos cruzan la unidad, es decir, que no hubo como tal diferencias. Pero cuando comparamos que el paciente tenga un avance como tal de la enfermedad renal crónica, un estadio terminal, cuando comparamos que el paciente llegue a diálisis, cuando comparamos que el paciente se muera, esto pasa a ser positivo. No cruza la unidad, no tiene un componente negativo. Entonces parece que mantener como tal los inhibidores del eje renina-angiotensina aldosterona sigue siendo nefroprotector independientemente de la tasa de filtración glomerular, y es un mensaje muy importante que dar. Y este es el resumen que nos da la guía de la CADIGO. Nos dice, vea, haga cambios en manejo, confirme la presión arterial, maneje con IECA o con ARA2, sobre todo si el paciente tiene proteinuria, y busque una meta de 120, salvo que el paciente sea trasplantado, donde va a buscar una meta de 130. Discutible, en mi opinión, eso.
Con esto terminaríamos entonces esto que quería comentarles respecto a la actualización en hipertensión. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios, trataré de responderla lo más pronto posible y los invito a seguir aprendiendo con nosotros con el video que aparece en sus pantallas.